¿Alguna vez has pensado que puedes encontrar el amor de tu vida en el transporte público? Vamos a ver cómo le va el prota conociendo e interactuando con su amor platónico. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta de TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia de camino en un tren. Pico y hay mucha gente, y el prota dice que hay una chica que siempre aparece a la misma hora. Él piensa que es muy linda, por el uniforme se percata que está en secundaria, y el uniforme le queda realmente bonito. El prota como tal está totalmente flechado. Él piensa que si ella fuera su esposa, volvería a casa temprano todos los días para ofrecer sus bendiciones. El tipo estaba totalmente embobado. Él piensa que odia su trabajo y que siempre está cansado cuando llega a casa, pero que verla en ese momento alivia su alma. Pero en ese momento se da cuenta que el tren empieza a llenarse más y termina recostado accidentalmente con la wife. Él no sabe qué hacer ya que su mano está cerca. Su corazón se pone a mil ya que es la chica que a él le gusta. Ahora estamos en la mente de la waifu que dice que se siente nerviosa, se pregunta hasta dónde podría llegar el prota y espera que no tarde mucho ya que tiene que llegar temprano a casa a preparar la cena. Ella poco a poco se sonroja más. El prota nervioso se pregunta si a ella le gustarán los evangelios, se pregunta si con una chica tan linda y dulce podría pasar. Así que el prota, invocando todos los poderes, extiende sus manos para iniciar una evangelización. Ella tiernamente lo voltea a mirar y piensa que él no es un tipo brusco y que no le está haciendo daño. Ambos tratan de mantener la compostura ya que había mucha gente en el tren. La waifu piensa que se siente más extraña de lo habitual y que se siente más o menos bien. Y así una cosa llevó a la otra hasta terminar en el templo sagrado, donde ambos tuvieron una bendición. Más tarde el tipo se arrodilla y se disculpa porque sabe que fue muy repentino todo lo que pasó y piensa que ella se va a quejar, pero ella solamente lo mira y termina sonriendo. Ella le dice que todo está bien, sorprendiendo al prota. Le dice que no está bien acercarse hacia una chica. Ella comenta que siempre ha sido un blanco fácil y que quizá nació con mala suerte. Le confiesa que la gente le ha hecho cosas horribles y le dice al prota que normalmente no dice nada y tampoco tiene intenciones de hacerlo hoy. Le comenta que la bendición que le otorgó se sintió bastante bien. Con esas palabras el prota se siente más tranquilo y decide tener una segunda bendición. Al finalizar, cuando sale del templo se siente algo mal, ya que sabe que actuó de mala forma. Piensa que ella es cautivadora tanto por fuera como por dentro y lo mejor sería alejarse de ella y no volverla a ver. Unos días después, por cosas de la vida, repentinamente se encuentra nuevamente con ella. Tímidamente la saluda y ella le corresponde el saludo. Él se sorprende ya que pensó que iba a ser más fría con él. Él le pregunta sobre lo que hace y ella le dice que es buena cocinando. Y a él solamente se le ocurre decirle si quiere retomar lo que habían hecho la vez pasada y que será gentil con las bendiciones. Y ella tímidamente termina aceptando. Oigan, y no encontraron un mejor lugar que el baño, donde la waifu mira fijamente al prota diciéndole que quiere su bendición. Al finalizar, ella le pregunta qué pensaría de salir como pareja. Si lo hace, puede tener bendiciones tantas veces como quiera. El prota se motiva aceptando y ahora ella es su novia. Pero bueno, qué suerte tienen algunos, ya que al final consiguió una buena novia. Más tarde la lleva a su casa, ya que ustedes saben que una bendición no es suficiente. Su encuentro duró hasta tarde y el prota le cuenta que vive solo y adicional que trabaja en una empresa cercana, mientras ella le doblaba la ropa de su habitación. El prota le agradece y se da cuenta que ella es una de las chicas hogareñas que son una joya y que muy pocas lo hacen. Eso lo motiva mucho y decide tener una segunda bendición. Cuando ya se iba a ir, el prota le propone ver una película mañana, aunque es a las 5 de la mañana para que no se le crucen los horarios. Ella de una acepta y le dice que quiere estar con él tanto como pueda. El prota, todo emocionado, le da un abrazo. La waifu le dice que tiene que irse a casa pronto porque sus padres se preocuparán, y para despedirse quiere un último beso, el cual por la emoción del momento dura otras 2 horas. Si te está gustando el video, por favor deja tu like y no seas malito, por favor, no te cuesta nada suscribirte al canal. Ahora sí, ya cuando termina se despiden, ya bien tarde en la noche, y quedan de que seguro van a tener esa cita mañana. Y en sus pensamientos el prota dice que ya espera que sea mañana para poder verla de nuevo. Bueno, al día siguiente llega la cita tan esperada. El prota queda sorprendido por la belleza de la waifu. Ella le dice que se puso su mejor ropa y le pregunta al prota que cómo le queda. El man, bien flechado, le dice que se ve divina. Ella le dice que un grupo de chicos comenzó a hablarle y tuvo que quitárselo de encima para poder llegar ahí. El prota se acerca y le abraza diciéndole que es muy linda y que la ama. Él le dice que ella es maravillosa, realmente la chica ideal, y así acaricia su cabello para tranquilizarla. Pero repentinamente ella pierde las fuerzas, al parecer estaba muy emocionada, y mirando fijamente al prota le dice que él es increíble, que ella se siente muy feliz y que por favor la lleve a algún sitio, ya que quiere su bendición y la quiere lo más pronto posible. Así que no piense en un mejor lugar que en un café internet para así iniciar con su mejor cita. Más tarde, cuando iban caminando por la calle, estaban llamando realmente la atención los tipos, quedan sorprendidos por la belleza de la waifu. Obviamente el prota se da cuenta de eso y se siente que es un hombre afortunado. Ella le dice que quiere que la lleve al templo sagrado. Él le pregunta que si tanto lo quiere. Ella apenada se disculpa, pero le confiesa que sí lo desea. Ella le pregunta si no le gustan las chicas evangélicas y él afirma que las ama. Y ya en unos minutos llegaron al templo sagrado. El prota piensa que la ama de manera normal y hará lo que sea para que ella lo ame de manera incondicional. Así es que se acerca y le dice que van a tener muchas bendiciones. Y así nuestra waifu, muy emocionada, le dice que lo ama. Ya al caer el atardecer, cuando iban a casa, el prota le dice que tuvieron 23 bendiciones. Ella dice que estuvieron tan ocupados que no vieron la película. El prota le pregunta que cómo puede tener tanta energía después de haber orado tanto. Y ella le dice que es bastante
bastante resistente. Así que cuando pasan al lado de un baño deciden tener una siguiente prédica. Aunque estuvieron nerviosos por unos segundos ya que casi los descubren, llegaron a un punto donde estaban tan felices que la waifu le dice que quiere tener a su hijo. El prota queda muy sorprendido por sus palabras. Ella le pregunta si está bien con eso, le comenta que va a dejar la escuela y va a comenzar a trabajar, y que también convencerá a sus padres. Afirma que no será una molestia y que por favor le dé la semilla de la bendición. Y le abraza fuertemente y le dice que se casen y que tengan un hijo juntos. Estaban tan felices que estallaba amor en el aire y ambos se decían que se amaban. Más tarde, cuando llegaron al semáforo, se estaban preguntando que dónde tendrían bendiciones ahora, si en la casa, si en una sala de cine vacía o en una bañera. O sea, este par era imparable y ella claramente es la que está más emocionada. Por último, ella le dice que no ha tenido suficiente y que ya no ve la hora de formar una familia, así que por favor se apresuren a llegar a casa pronto para poder seguir con las bendiciones. Como moraleja de la historia, hay que seguir montando en transporte público, que seguro encuentras el amor de tu vida. Y bueno, chicos, de verdad anímense, que en cualquier momento pueden encontrar el amor de su vida, y tal vez en el momento que menos lo esperen. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Si les gustó, espero que me apoyen con un like, se suscriban y dejen sus comentarios si quieren más anime como este.